¿Ok? ¿Estamos listos? Bueno, vamos a predicar entonces. Esta es la tercera semana que estamos en la serie del Espíritu Santo. Me acordé preparando este mensaje. ¿Cuántos fueron niños y tenían un superhéroe? Yo tenía un superhéroe. Mi superhéroe era Centella. Los que son de mi generación saben de qué estoy hablando. ¿Sí o no, Juancho? Capitán Centella, un man que andaba en una moto y era un teso ese man, hermano. Y luego yo me volví motociclista. Pero yo quería ser como Centella. Pero luego me di cuenta que Centella era una comiquita, un muñequito. Entonces quería ser como Superman. Yo quería volar. Y me subí a un árbol y me tiré a volar y me quebré la mano por creerme Superman. Y así sucesivamente. Pero me di cuenta que uno tiene de niño un anhelo como de hacer cosas sobrenaturales, de tener poderes especiales. De hecho, un día en el grupo de hombres el semestre pasado le pregunté a los hombres, si Dios se apareciera y te diera una oportunidad de darte un don sobrenatural, un poder sobrenatural, ¿qué poder quisieras? Entonces uno de los hombres dijo, yo quisiera leer la mente. Wow, leerle la mente a todo el mundo sería buenísimo. Otro dijo, no, yo quisiera tener sanidad, que a toda persona que yo tocara se sanara. Wow, súper. Y de un niño que estaba en ese salón de 9 años, estaba su papá y su hijo ahí, porque es un grupo adulto, pues yo permití que el niño estuviera por el tema de ese día. Y entonces el niño dice, no, yo quisiera tener un botón para hundirlo y parar el tiempo. Un niño de 9 años. Y yo me quedé pensando, ¿será que este niño no quiere crecer? No quiere ser adulto y quiere parar el tiempo para no, pensé yo. Pero entonces le pregunté, ¿y por qué tú quieres tener un botón para parar el tiempo? Me dice, bueno, porque cuando paro el tiempo hago todas las cosas que me afanan, todo lo que tengo que hacer, y cuando lo termino, entonces le doy play otra vez. Pila, un niño de 9 años. O sea, como que ve a la gente en afán y no le alcanza el tiempo. No, pues pongámosle pausa para que le alcance. Pero lo que les quiero decir es que hay algo en nosotros que nosotros queremos un poder especial. Y Dios tiene. Dios es un Dios sobrenatural. Y Dios tiene en su palabra promesas de dones espirituales. Los dones del Espíritu Santo, que son dones sobrenaturales, regalos sobrenaturales que Dios nos da, y nos da un poder especial, un poder sobrenatural que en condiciones humanas no podemos ejercer. De eso quiero hablar hoy. El tema de hoy es los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en sus cartas. Pablo había fundado la iglesia y después de 1 año y medio se va a Éfeso a fundar otra iglesia, pero había en Corinto, en la iglesia de Corinto había un desorden terrible, había un desorden de varios tipos, ese no es el tema de hoy, pero Pablo escribe esta primera carta a los Corintios reforzándoles acerca de la fe, poniendo orden y exhortándolos a lo que tienen que hacer y animándolos a que pidan los dones espirituales que Dios tiene para su iglesia. Si usted lee la primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta. Esta iglesia era desorganizada, dividida, había un alboroto tremendo y Pablo está exhortándola, poniendo orden. Pero en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le da esta revelación a la iglesia. Y antes de leerla, quiero por favor si se pone de pie y la leemos juntos. Dice así la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu de Dios. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación para el bien común. ¿Cuál manifestación? El don. Pero a cada uno se le da la manifestación para el don común.
Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Nunca regresa vacía. Cumple siempre el propósito con el cual es enviada, Señor. Y esta mañana te pido que todos mis hermanos que están aquí conmigo abran sus corazones, Señor. Puedan recibir esta semilla, esta palabra, y que a su tiempo dé fruto para bendición de ellos, de sus familias y de sus generaciones, y podamos juntos extender tu reino aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo en esta carta utiliza una palabra para regalos, o la palabra que él utiliza es manifestaciones. La otra versión dice dones del Espíritu o regalos espirituales. Esta palabra en el original es la palabra carisma, carismática, y significa gracia y dones. Nosotros pensamos que una persona carismática es una persona así jovial, nice, alegre, expresiva. ¡Wow! ¡Qué carisma tiene esa persona! Bueno, la palabra carismática significa gracia y dones, o dones de gracia. Pero también significa neumática y es espirituales. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, hay una gracia y unos dones espirituales que son dados por Dios. Y ambas palabras, tanto carismática como neumática, implican una gran verdad. Y es que no son ni ganados ni generados por la habilidad humana. Son dones sobrenaturales, son manifestaciones específicas del poder sobrenatural de Dios que Él derrama sobre sus hijos. Y como leímos ahí en el capítulo al final, dice que el Espíritu le da a cada uno según Él quiere y cuando quiere. ¿Están conmigo? O sea que hay momentos en la vida de los hijos de Dios que el Espíritu Santo de repente te va a dar algo para bendecir a otros. ¿Ok? Imagínense que yo quiero muchos dones. La semana pasada yo dije, yo quiero el paquete completo. Pero cuando se trata de los dones, yo quiero dones y quiero los mejores. Ahorita vamos a ver qué significa eso. También implican estas dos palabras que son totalmente independientes de capacidades humanas. ¿Ok? Hay una cosa que se llama habilidades. ¿Ok? Por ejemplo, el que toca el piano es un músico y tiene una habilidad, pero eso no es una habilidad sobrenatural. Eso es una habilidad que se aprende, que se desarrolla, que se estudia. Pero si el que canta tiene una voz, tiene una habilidad de cantar, en un momento determinado el Espíritu Santo le pone en su voz algo especial, eso es un don sobrenatural, no el cantar. Porque yo canto. ¿Quieren que cante? Gracias. Yo también los amo. Pero cantar no es un don sobrenatural. De hecho, leímos la lista y mi tarea hoy es solamente mostrarles qué significa cada uno de los 9 dones que acabé de leer en 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 11. Fueron 9 los que nombré. Y algunos teólogos los dividieron en grupos de 3. Y me gusta porque estos 3 grupos nos va a permitir con mayor facilidad entenderlos. Pero imagínense que hay hijos de Dios que no saben qué don espiritual tienen o cómo Dios los usa en ese don. Es como si, imagine que llega un platillo de Marte, un marciano. Imagine que llega un platillo de Marte y se baja el marciano, no sé si es verde, cabezón o cómo se llamaba. Bueno, anyway, se baja un marciano verde y cuando el marciano de pronto ve a los humanos caminando, E.T., el marciano de pronto ve a los humanos y los ve caminando y el marciano nunca había caminado y se ve sus piernas y dice, son para caminar. Y el marciano da un paso, da otro paso y de repente alguien brinca y el marciano y puedo brincar.
¿Están conmigo? Ok, eso pasa con algunos hijos de Dios. Son como marcianos. Y entonces de repente ven a alguien profetizando y se dan cuenta que Dios los puede usar en profecía. O se dan cuenta que Dios le puede dar una palabra de ciencia y de conocimiento, o de sabiduría, o de sanidad. Entonces la actitud del cristiano debe ser como la del marciano. Yo quiero profetizar, yo quiero tener palabra de sabiduría, yo quiero tener palabra de ciencia, yo quiero tener don de sanidad, pero tenemos que buscarlo, atrevernos como el marciano a caminar, no quedarse el domingo en la iglesia ahí. Uy, ese pastor es divino, ¿cómo predica? Y en Belén con los pastores buscando estrellitas, a ver para dónde van. No, hermanos, nosotros tenemos que anhelar el poder sobrenatural de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, sobrenatural. Algunos de ustedes son testigos de milagros que Dios ha hecho y se quedan callados. Se quedan callados. No puedes quedarte callado cuando Dios te sana, cuando Dios te restaura, cuando Dios te libera, cuando Dios te levanta, te saca de una ansiedad, de una depresión, de una enfermedad, de una pobreza. No podemos, tenemos que atrevernos a caminar como el marciano. Esta es la lista de los 9 dones espirituales según acabamos de leer. Entonces repito, no se ganan ni se generan humanamente y son independientes de toda capacidad del ser humano. ¿Ok? Por eso voy a atreverme a decir algo bien, alguien se puede brincar aquí. Yo no creo mucho en las escuelas de profetas. Aunque creo en los profetas y aquí hay profetas. ¿Sí me entiende? Porque un don sobrenatural no se aprende. Si seguimos a la escritura, es una gracia especial de Dios que no tiene que ver con habilidades humanas y no se aprende en la escuela. Es Dios el que lo da, no se gana. Y son regalos. De hecho, yo le quiero regalar a alguien mi celular hoy. ¿Quién lo quiere? No es regalo hasta que él no lo reciba. Te fregaste, no te lo doy. Pero hasta que la persona no reciba el regalo, no se convierte en regalo. Por más que yo le compre algo a mi esposa y se lo vaya a regalar, si ella no lo recibe, nunca fue regalo. Y así está Dios. Dios tiene la canasta llena de regalos, llena de dones, de manifestaciones espirituales de su poder sobrenatural. Pero nosotros tenemos que hacer así y recibirlos en fe, creyendo. Porque la manera que Dios quiere extender su iglesia en la tierra es a través tuyo y mío, usando los dones sobrenaturales, estas manifestaciones, regalos de su gracia que Él quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Pero tienes que ser marciano. Yo quiero usarlos. Entonces voy a compartir la lista y al final yo voy a orar a ver qué Dios le muestra. ¿Están listos? ¿Ok? Jesús, alerta. ¿Dónde está Jesús? No, todavía no. El pastor va a llegar como a las 12:15 por ahí. Pídele la ID cuando entre también. Ok. Ahora, manifestación significa que es algo que Dios está revelando y porque su iglesia lo necesita. O sea, Dios no te va a usar en sanidad con alguien si no es porque alguien lo necesita. ¿Ok? Con esto de los dones es bien complicado. Porque hay gente que cree que es muy espiritual y habla mucho en lenguas. Yo hablo lenguas. Otros, yo soy profeta. Y se vanaglorian. Esos suben como palma y bajan como coco. Crecen como la cola de las vacas, para abajo. ¿Qué te dolió? ¡Ay! Imagina una cola de una vaca creciendo para arriba. Ok, entonces son 3 grupos. Los 3 primeros están bajo el grupo de dones de discernimiento. Dones de discernimiento son aquellos que te dan la idea, la mente de Dios. El primero, lo leímos ahí, es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría sobrenatural es algo que recibes en una situación que no es tu propia sabiduría. No es que tú eres muy smart e inteligente, no. No es suficiente la inteligencia humana. Es una sabiduría en una situación en la que no sabes qué decir. Y eso viene así, de repente. A mí Dios me usa en ese don. Yo estoy en la consejería y la gente está hablando, yo estoy tomando nota, la gente está hablando y de repente, ¡boom! Digo algo y la persona se queda así. Y yo no sé qué fue lo que dije.
no me puedo llevar la gloria a Dios porque yo no lo pensé. Fue el Espíritu Santo que me lo puso y ¡boom! Y salió aquí. Me pasa aquí también. Cuando estoy hablando aquí y digo algo que no sé qué fue lo que dije, que luego tengo que ver la grabación y miro y digo, Señor, tú sí eres bueno, porque yo siendo limitado, imperfecto, y tú te atreves a poner de tu palabra de sabiduría en mi boca para bendecir a tu pueblo, para bendecir a alguien. Cuando yo digo algo aquí que es palabra de sabiduría, que Dios me la da, es porque uno de ustedes lo necesita, o varios, o todos. Eso es el don de sabiduría, que no es algo que tú piensas y dices, bueno, voy a decir esto para ver a la gente cómo lo recibe. No, eso es malicia indígena. Eso es allá de los hispanos. Es un don especial, una palabra de sabiduría. Estás hablando con alguien, de repente esa persona tiene una situación, un problema, y de repente tú le dices, no, pero ¿por qué? Y la otra persona empieza a llorar y tú, ¿qué dije? Palabra de sabiduría. Le revelaste algo que tú por tu propia mente no podías revelar. Y es un don precioso. Es súper lindo cuando Dios te usa así y la persona te dice, pastor, ¿y usted cómo sabía eso? ¿De dónde salió eso? Yo no sé. Solamente el Espíritu Santo en ese momento, en colombiano, comillas, perdón, le dio la gana de ¡bum! ¡Bum! Porque ahí dije en 1 Corintios capítulo 12 que Él da como Él quiere y cuando quiere y a quien quiere. Entonces, primer don del grupo de 3 de discernimiento es palabra de sabiduría. Luego viene palabra de conocimiento. Es la impartición de un conocimiento de Dios, la mente de Dios, sobrenatural, de algo que ha ocurrido o sucederá, que nosotros como seres humanos nunca pudiéramos haber conocido. Está asociado con el don de profecía. El apóstol Pablo, bueno, Jesús es un ejemplo de eso. Jesús está hablando con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan en el pozo? Jesús está con la mujer samaritana mientras los apóstoles fueron a buscar comida, aunque siempre andaban tragando. Y Jesús le dice a esta mujer, ¿cuál de todos es tu marido? Porque 7 has tenido. ¿7 o 5? 7. 5. La señora era, bueno, ok. ¿Cuál de todos es tu marido? Porque 5 has tenido. ¿Quién le dijo a Jesús cómo él sabía eso si la acaba de encontrar la señora samaritana en el pozo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Perdón, la primera es de sabiduría, la segunda es de conocimiento. El apóstol Pablo está en un barco y el barco se va a hundir porque el pobre Pablo sí las sufrió todas. Pablo estuvo preso no sé cuántas veces, apedreado, asaltado, 3 veces casi se ahoga, azotado. Mejor dicho, Pablo le pasaron todas. Y en este barco se está hundiendo. El barco se está hundiendo. Y Pablo recibe una palabra de conocimiento. Le dice, porque ellos están midiendo la profundidad del barco, y dice, no, parce, esto se va a hundir, mejor tirémonos al agua. Y Pablo, que era el preso que estaba en el barco, habían 270 personas con él, les dice, no, momento, no se tiren, que el barco no se va a hundir. ¿Cómo Pablo sabía que el barco no se iba a hundir? Que finalmente no se hundió y ellos se salvaron. ¿Cómo Pablo sabía eso? Palabra de conocimiento. Dios le enseñó algo que iba a pasar, que solo el Espíritu Santo se lo podía revelar. Y eso sigue vigente hoy, según aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que si el don de lengua sigue vigente, aquí estamos hablando, los dones siguen vigentes. Entonces, algunos de ustedes, Dios les va a revelar. Lo que pasa es que eso es scary. Si uno se asusta. Cuando Dios te muestra algo y dice, ay no, ay, ¿cómo así? Porque es sobrenatural. Pero es maravilloso. Y Pablo entonces tiene una palabra de sabiduría ahí también, que es el otro don. Y Pablo le dice, no, un momentico, ¿sabe qué? Tienen que comer esto y hacer esto. Y la gente le obedeció y al final el barco no se hundió y todos se salvaron. Pablo es usado por el Espíritu Santo en un don de conocimiento y de sabiduría en el mismo evento, en 2 momentos diferentes. Tercer don del equipo de los dones de discernimiento. Lo leímos ahí, es el don de discernimiento de espíritus. Este don te permite saber si algo dicho o visto es o no es de Dios o es de espíritu, de otro espíritu. Había una maga, una muchacha, una señora que era, ahí dice que hacía magia. En términos de hoy es una bruja, pero hacía magia. Y ella iba al lado de los apóstoles y ella hacía señales, hacía magia. Y ella decía, estos hombres son de Dios y estos hombres son de Dios, y a todo lado donde iba, y estos hombres son de Dios y a todo lado, hasta que dice la Biblia que Pablo se cansó.
Y llega Pablo y le dice, espíritu inmundo, sal de ella en el nombre de Jesús. Y el espíritu inmundo le salió. Pablo tenía discernimiento de espíritus. ¿Sabe que hay gente muy bien intencionada que quiere hacer muchas cosas buenas, pero el espíritu que le mueve no es necesariamente de Dios? Por eso uno tiene que tener como pastor, vea, pilas, ojos abiertos. Porque el diablo utiliza personas con buenas intenciones. Pedro, ¿cómo que el diablo usó a Pedro? Sí, Jesús va a la cruz, los soldados romanos lo van a arrestar y Pedro se atraviesa. No, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pregunta, ¿era Pedro Satanás? No. ¿Estaba poseído por un demonio? No. Estaba siendo usado por un espíritu del mismo diablo para interponerse en un propósito eterno, que era que Jesús fuera a la cruz. Pero Pedro tenía buenas intenciones, que no arrestaran a su maestro. Entonces el discernimiento de espíritus te da esa capacidad. No todo lo que brilla es oro. El discernimiento de espíritu es una cosa violenta. Y los que lo tienen, a veces las mujeres tienen más de eso que los hombres. Cuando ella dice, mi amor, esa persona tiene algo como que, no sé. Y no, ay, vos sos salada, eso no va a pasar nada. Y uno no les pone cuidado y después pasa y ellas le dicen a uno, te lo dije. Entonces, 3 dones de discernimiento: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Segundo grupo, dones dinámicos. Estos son violentísimos. Los dones dinámicos los narramos ahí. Vuelva a leerse el capítulo ese que leímos de 1 Corintios capítulo 12. El primero de los dones dinámicos es el don de fe. Es una fe sobrenatural. Es tener revelación sobrenatural de la fe de Dios. Dios te la va a entregar en un momento específico, en un lugar concreto, con un propósito concreto. Fe, esta fe como don de Dios, no es decir, yo creo en Dios, yo tengo fe. Eso dice todo el mundo, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, tener fe no es decir yo creo en Jesús. Tener fe es cuando el Espíritu te dice algo que va a pasar y tú, sin haberlo visto, caminas como viéndolo, como que ya pasó y como que va a pasar. Me acuerdo, nosotros cuando llegamos, yo no tengo mucho de eso, pero a veces Dios me usa en eso. Cuando llegamos aquí a Dallas, no teníamos casa, no teníamos trabajo, no teníamos carro, no teníamos iglesia, no teníamos nada. Estábamos en la inmunda, estábamos fregados, pero siempre la mano de Dios. Y estábamos viviendo en la casa de mi cuñada. Y un día, de la nada, yo le dije a mi esposa, amor, nos tenemos que mudar. O sea, buscar un apartamento. Y ella me dijo, ¿con qué y para dónde? Y dije, yo no sé, pero nos tenemos que mudar. Yo entendí que Dios me estaba poniendo esa idea en mi mente. Y paso seguido le pusimos rueditas a la fe, porque dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es fe muerta. O sea, yo me puedo quedar ahí todo el día, me voy a mudar, yo creo que me voy a mudar, aleluya, me voy a mudar. Y si no salgo a buscar, no voy a encontrar dónde mudarme. Entonces le pusimos patitas a mi fe, ella se unió, oramos y empezamos a rondar los barrios donde queríamos estar. Y entramos a un apartamento y claro, para mí lo más importante es que a ella le guste y esté segura. Yo pago, ella que esté segura y contenta. Y entramos y le gustó ese. Entonces dijimos, bueno, vamos a aplicar. Pero antes de aplicar, imagínense, no teníamos trabajo. El crédito para esa época estaba un poquito toteadito. No había forma de mostrar ingresos. Toteadito. Fregadito. Arrugadito. Y entonces, como 5 días esa semana, yo venía para la casa de la hermana y yo me metí al barrio. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, si esta es donde vamos a vivir, abre la puerta, Señor, abre la puerta, Señor. Y yo le daba la vuelta a todo el barrio, eran como 300 apartamentos. Y dale, como 5 días pasé ahí, hasta que un día, 14 de enero del 2018, ella, Camila y yo nos fuimos a aplicar. Vamos a aplicar ya, vamos a aplicar, este es. Llegamos y entonces, no, ¿qué necesita? No, que llenen una aplicación y yo no sé qué, y ahí está la información. ¿Y cuándo nos avisan si no lo dan? No, ahí mismo el sistema les dice si lo aplican, si lo aceptan. Y entonces nos sentamos los 3 en el computador, ¿te acuerdas? Y fuimos metiendo Francisco Robledo, Viviana Robledo, Camila Robledo, Social Security. Y después decía submit o enviar. Y ¡chum! Y sale un circulito. Y los 3 así. ¡Boom!
aprobado. Pero todo empezó por algo que Dios puso en mi mente. Y yo le creí, y ella se unió, y Camila se unió, y empezamos a caminar en fe. Eso es un don de fe. Algunos de ustedes quieren un negocio y han intentado 3 o 4 veces y le han creído a Dios, pero no ha sido algo que Dios puso en su corazón, en su ser. Así que usted se levanta y dice, tengo que hacer esto, sino que fue una idea tuya. Dios no respalda ideas, Dios respalda sus ideas, que es diferente. Entonces, don de fe es esa creencia sobrenatural que Dios te la pone y es tan violenta que tú das el paso. Hey, Moisés, cuando Moisés fue a atravesar el mar rojo, ¿qué pasó primero? ¿Se abrió el mar o puso el pie? Puso el pie. Moisés no llegó, hey, Jesucito, ábreme pues la puerta, parte el mar. No, dice que puso el pie y apenas lo puso, el agua se abrió. Eso es fe. Algunos de ustedes no han avanzado porque no tienen fe. Sí, yo creo en Dios, aleluya. Pero fe, vea, meta el pie, papá, arranque. Eso es un don de fe que solo Dios puede dar. Entonces los dinámicos son don de fe. El otro es el don de sanidad. El don de sanidad es cuando de pronto hacemos un altar de oración, o de pronto llegas a una casa o vas a un hospital y Dios te dice, ponle la mano. Algunos de ustedes no se han dejado usar en el don de sanidad porque no le ponen la mano a la gente. Porque ustedes creen que no vas a ser capaz. Claro que no vas a ser capaz, pero Dios sí. Mire, cuando Dios le diga a usted que ore por un enfermo y usted no sabe orar, abra la boca, póngale la mano y hable cualquier cosa que el Espíritu Santo le va a poner palabra. Que se lo digo. Usted le pone la mano, si Dios le dice, pone la mano y ora, sea obediente, hermano. Tal vez el momento que el Espíritu Santo quiere derramar el don de sanidad sobrenatural, este poder sobrenatural que solo lo tiene nuestro Dios, y pone la mano y toca a esa persona y se sana. Pero si tú no te atreves como marciano a dar el paso, ¿cuándo Dios te va a usar? Usa a otro, porque si Dios quiere sanar a esa persona y tú no obedeces, va a usar a otro, te lo garantizo. Entonces, dinámicos, el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. A todos nos gusta ver milagros, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta de ese milagrazo que hizo Dios? ¿Sí o no? Y ustedes ven milagros y los comparten en las redes, ¿sí o no? Diga sí o no. Ven acá, ¿y cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro en tu vida? ¿Por qué andas haciendo fiestas con los milagros de los demás? ¿Por qué no le pides a Dios que haga un milagro en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tus finanzas, en tu mente, en tus emociones? Y seas un testimonio. Mire, aquí hay gente que Dios la ha sanado de algo. Ok. Dígame, los que alzaron la mano, si hay algo que pueda venir contra ustedes y hacerles creer que Dios no sana. Nada, porque Dios la sanó. Si Dios te sanó, ¿quién va contra eso? ¿Quién? Nadie. El don de sanidad. Entonces dijimos, dones dinámicos son del de fe, el de sanidad y el de milagros. Pídale a Dios que le deje ver un milagro. Pídale a Dios que lo use en milagros. Y el último grupo de los 9 dones es los de declaración, los que hablan la voz de Dios. Entonces, los dones de discernimiento son los que nos dan la mente de Dios, sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritu. Los dinámicos son el poder de Dios, el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Y el tercer grupo son los dones de declaración, o sea, la voz de Dios. El primero de ellos es la profecía. La profecía es decir algo de parte de Dios y es un idioma que todo el mundo entiende y tiene un propósito. Según 1 Corintios capítulo 14, verso 3, la profecía tiene como propósito edificar, exhortar y consolar. Eso dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3, verifíquelo en su casa. El propósito es edificar, exhortar y consolar. Esto ha sido muy tergiversado en la iglesia cristiana. Entonces, el Señor me dice que vas a tener un Ferrari. ¿En serio? Eso no es profecía, eso es brujería. Primero que la profecía viene de Dios y entra a tu corazón. Hay algo en tu corazón, es como un magneto, el lado positivo.
y después Dios coge a alguien y esa persona viene y te dice eso y entonces Dios te dirige hacia allá. O te exhorta, te anima o edifica. Esa es la profecía. Cuando alguien dice, no, es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo. Cuando hay una persona, los que van a casar son magos para esto. Vienen a consejería prematrimonial. Entonces, ¿y usted por qué quieren casar? No, pues porque están que queman, están enamorados y se quieren casar. La Biblia dice que si están que queman, mejor que casen para que no se quemen, ¿no? Eso dice la Biblia. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y entonces uno le dice, me acuerdo un caso especial de varios que he tenido, y él me dice, es que Dios me mostró que ella era mi esposa. En serio. ¿Sí? ¿En serio Dios te mostró eso? Entonces uno como pastor, ¿yo qué le puedo decir? No, Dios no dijo eso. Y después resultó un fracaso. De hecho, había algo en sus palabras que a mí no me cuadraba. Pero ¿quién confronta a una persona que dice que Dios le dijo? Pero había algo ahí como que, bueno, Señor, oramos y si quieren que uno los case, hagan el curso prematrimonial y los casamos, es decisión de ustedes. Hermano, y ese man salió, en vez de una ovejita, salió el lobo, hermano. Pero terrible. Y él utilizó el Dios me dijo que tú eras mi esposa para manipularla a ella y que ella tomara y se sometiera a esa decisión. Ojo con esas profecías. Cuando alguien le diga a usted, Dios le dijo, usted tiene que primero ver si eso, su corazón, Dios lo confirma con paz y si está conforme a la palabra. Fíltrelo por la palabra. Pero el don de profecía sigue vigente y acuérdese siempre, es con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Y la profecía vigente debe tener una confirmación del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Porque Dios nunca te va a poner una palabra profética a través de alguien que te deprima, que te angustie, que te estrese, que te saque de su propósito. Entonces tiene que haber una paz sobrenatural acompañada de la palabra profética. Me acuerdo una vez en una iglesia donde estuvimos en Miami sirviendo como voluntarios. Y el pastor vino con una campaña y se paró en el púlpito y dijo, es que Dios me dijo. Y él tenía por costumbre decir desde el púlpito, Dios me dijo. O sea, si yo soy el pastor de aquí, de la iglesia, y yo me paro y vengo y le digo a ustedes, familia, Dios me dijo tal y tal cosa. ¿Quién de ustedes va a venir a decirme que Dios no me dijo? Si Dios me lo dijo. Entonces tengo que tener mucho cuidado si una palabra profética. Tengo que discernir de verdad si es palabra de Dios, orar si es palabra de Dios y orar en qué momento se la debo dar a la persona que es el depositario, el beneficiario de esa palabra profética. Entonces un día yo fui y lo confronté a él. Que yo soy más sapo, man. Voy y lo confronto y le digo, venga pastor, tengo una cosa que yo le quiero decir. Y entonces me dijo, sí, dígame. Pastor, es que usted todos los domingos desde el púlpito dice, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo. Y lo dice varias veces. Y yo creo que no se ve bien, número uno. Y número dos, no sé si todo lo que Dios le dice también le ordena que lo diga en público. Porque es muy fácil decir Dios me dijo y controlar la gente. Porque ¿quién viene contra la palabra de Dios? Nadie. Nadie. Como el hombre que dijo que Dios le era su esposa. ¿Y cómo le decía yo? No, esa no es tu esposa. Si a él Dios se lo dijo. Por lo menos eso me está diciendo. ¿Me están entendiendo? Entonces la palabra profética es vigente hoy en día. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces este primer don de declaración es la profecía. El segundo es el don de lenguas. No voy a profundizar en él. Lenguas públicas y lenguas privadas. 4 tipos de lengua. Idiomas angelicales. Lo estudiamos la semana pasada. El video ya está en YouTube. Y ahí lo pueden repasar. El que tenga alguna duda, alguna pregunta después de ver el video, que quedó clarísima la enseñanza, puede venir y hacerme la pregunta. Pero son lenguas sobrenaturales que el Señor da para momentos específicos. Cuando son en público, dice la Biblia que siempre haya uno que interprete, porque si no, no edifica, sino que confunde. Cuando son privadas, son para edificación tuya en tu momento privado o para que tu espíritu gima
clame con gemidos indecibles, el Espíritu es tuyo, hablándole al Espíritu de Dios, algo que ni tú mismo entiendes, pero es una intercesión. ¿Está bien? Ese es el don de lenguas. Y el tercero que narramos ahí en 1 Corintios 12 es la interpretación de lenguas. Entonces, voy a repetirlos. Primer grupo son los dones de discernimiento, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. El segundo grupo, dones dinámicos, o sea, el poder de Dios, don de fe, don de sanidad y don de milagros. El tercer grupo, dones de declaración, o sea, la voz de Dios, profecía, lenguas e interpretación de lengua. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a estos dones espirituales? Primero, esta es la respuesta que Dios espera de nosotros, sus hijos. Uno, que tengamos conciencia de los dones espirituales. El primer verso del capítulo 12 de 1 Corintios que leímos dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Entonces, voy a buscar uno de esos... No ignores los dones espirituales. Léete este capítulo de Corintios 12 para que veas, ahí están. Búscate una concordancia para que haya cross-reference, referencias acerca de los pasajes y puedas entender y no ignorar los dones espirituales. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer, no ignorarlos. Segundo punto, segunda respuesta que debemos tener hacia los dones es usarlos para bendecir a los demás. Los dones no son para que tú digas, wow, yo soy el chacho maracho, yo soy el que más lenguas habla en la iglesia, yo soy el que más profetizo, yo soy el que más don de ciencia y conocimiento tengo. Si tú coges un don de Dios y te empiezas a vanagloriar, parce, prepárese, porque Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Es más, que cuando la gente se vanagloria de los dones, se les nota. Y como dije ahorita, suben como palma y bajan como. Muy bien, están aprendiendo mucha Biblia. Eso sí se acuerdan, ¿no? Y el marciano. ¿Qué les gustó de la predica? El marciano. Y 1 Corintios 12, ¿el pastor dijo algo? Yo no me acuerdo. Ok, debemos usarlos para bendecir a otros, no es para tu provecho, no es para que te engorden y te crezca el pecho. 1 Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, el carisma, la neumática, el don de gracia, de gratis de Dios, que no se aprende, no se estudia, se recibe. Pero cada uno, verso 7, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es para bendecir a su cuerpo, para bendecir a su iglesia, para edificar el cuerpo que somos nosotros, la familia de Dios. No es para tu beneficio. ¿Ok? Esa es la respuesta que Dios espera. Que sepamos que es para el bien del cuerpo. 1 Corintios 12:12, el siguiente versículo, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, usted alce la mano y diga, yo soy un miembro. Por ejemplo, tú eres una oreja, tú eres un hígado, el otro es un ojo. Somos un cuerpo, es una analogía que Pablo hace. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Pero cada miembro es indispensable para que el cuerpo funcione. Y a cada miembro el Espíritu Santo le da un don especial, un regalo especial, una manifestación sobrenatural para que opere en beneficio del cuerpo y el cuerpo funcione bien. También dice ahí 1 Corintios 26-27 del capítulo 12. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es un miembro. Cada miembro hace parte del cuerpo de Cristo y tiene una función. Y Dios quiere depositar en cada uno de nosotros un don para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Tercer punto, ¿qué debemos hacer con estos dones? ¿Cuál es nuestra respuesta? Debemos desear sinceramente los mejores dones. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 12, verso 31. Mas desead ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. La pregunta es, ¿cuáles son los mejores dones? Me puse a investigar. Porque la gente, Pablo dice por allá que anhelemos la profecía, que es el mejor don. Parecía que en el momento que Pablo lo escribe, ese era el don que todos perseguían y pensaban que era el mejor. Pero Dios, todos son iguales porque el Espíritu es el mismo. Cuando dice los mejores, ¿sabe a qué se está refiriendo? A que podemos hacer más cosas y alcanzar más usándolos.
No está diciendo que don uno más importante, porque si digo cuál es el más importante, todos quieren el más importante o no. ¿Usted qué quiere? ¿Volar como Superman o matar hormigas como? ¿Cuál quiere? ¿Volar o no? ¿O le da miedo a la altura? Claro, cuando dice los mejores dones se está refiriendo a los que sirven más para la extensión de mi reino, de mi iglesia. Y un día voy a explicar por qué Pablo dice en la otra carta que anhelemos el don de profecía, que es Él. ¿Listo? Ok, pero debemos anhelar los mejores dones, según dice aquí, según Pablo. Cuarta razón que debemos responder a los dones. Pancho, ¿me acompañas en el pianito ahí suavecito? Gracias. 1 Corintios 13, brinco al siguiente capítulo. 1 Corintios 13, verso 1 al 3. Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecho. Tú puedes hablar en lenguas, tú puedes ser profeta, tú puedes tener don de discernimiento, de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, pero si no amas, si no lo haces con amor, no cuenta. Dice, de nada sirve, Pablo. ¿Saben que la visión y la misión de Thousand Hill Church es love God, love people, change the world? Pablo está reafirmándolo aquí en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Sin amor, de nada sirve que hables en lenguas. De nada sirve. Y quinto y último, y termino con este, debemos operar de una manera decente y ordenada. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Pero todo lo que se haga decentemente y con orden. Pastor Ben, que está aquí, y yo como pastor hispano, tenemos que velar que estos dones se manifiesten en orden, decentemente. No podemos dejar que haya desorden, porque Pablo está diciendo aquí que todo se haga decentemente y con orden. Entonces, cuando tengamos un movimiento profético y haya una palabra profética, vamos a reconocer el don de profecía en esa persona. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque él como pastor de la iglesia y yo como pastor hispano tenemos que darle cuenta a Dios por la iglesia. Y tristemente en el pasado, ya pasó aquí en Thousand Hills, alguien vino de afuera y se llamaba profeta y viene con palabras que no tienen nada que ver con Dios y que no está actuando en el orden y en la visión y el plan de Dios para Thousand Hills Church, para la iglesia. Entonces sí, vamos a hablar en lenguas en el momento que Dios lo diga, en orden. No quiero, por ejemplo, en el altar, gente orando, gritando, ¡ah!, porque me asusta al resto de la gente y no veo ese patrón en la Biblia. Los apóstoles ponían las manos, oraban y la gente se sanaba. Ponían las manos, oraban y eran libres. No había escándalo, no había cosas raras, cosas que asustan. Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, y Dios quiere derramar estos dones sobre su iglesia, sobre su pueblo. La pregunta es si tú estás dispuesto, como dice el apóstol Pablo, a anhelar los mejores dones. Dame los mejores, Señor. Yo quiero que me uses. Yo quiero extender tu reino. Y como dice el apóstol Pablo, con amor. Si tu actitud, tu intención no es el amor, de nada sirve. Y si no es edificar el pueblo, el bien común, tampoco sirve. Amén.